que decíamos, cómo le hacemos pues para que no nos suceda que estemos ahí a la mera hora. Pues al final también tenemos actividades, dirían, tenemos otra vida, ¿no? Una vida personal, ¿no? Entonces no queremos que nos estén hablando a la 1 de la mañana, a las 6, a las 8, a la 1 de la tarde, a todas horas que nos estén hablando por algo que está ocurriendo o que está fallando la base de datos. Entonces tenemos que definir como tal un proceso de monitoreo. ¿Qué es ese proceso de monitoreo? Pues lo que vamos a monitorear, ¿no? Cuáles son las actividades y qué acciones son las que vamos a tomar nosotros para hacer ese monitoreo. Entonces, primero tenemos que definir qué voy a monitorear, ¿no? Como decíamos, a lo mejor voy a monitorear el disco duro. Recordemos que monitorear puedo tener varias necesidades, muchas cosas son las que podríamos monitorear. Sin embargo, también somos conscientes de que no nos va a dar tiempo o no podemos monitorear todo, y menos si soy el único DBA, ¿no? Decíamos, ¿no? Entonces se va convirtiendo así en un súper reto, ¿no? Entonces una alternativa es decidir si queremos monitorear los signos vitales contra un monitoreo especializado. ¿Cuáles son los signos vitales? Los signos vitales, pues así como cuando vamos al médico, que todavía ni le dicen qué tienen y ya les tomaron ahí, bueno, ustedes no van todavía al médico, pero ya les tomaron que la presión, que el azúcar, que la temperatura, etcétera, la estatura, el peso y demás. Entonces, esos serían los signos vitales. También podemos hacer un monitoreo especializado. ¿Qué sería un monitoreo especializado? Pues el que estamos realizando para algo específico que queremos monitorear. Por ejemplo, solamente me interesa monitorear el crecimiento de una tabla. Entonces, no estoy monitoreando toda la base de datos, el espacio de toda la base de datos. Solamente me interesa saber cuánto está creciendo una tabla, cuál es el usuario que se está conectando. Entonces es algo súper especializado, ¿no? También lo podríamos hacer. Dirían algunos, si no estamos haciendo nada, pues la idea es empezar, ¿no? Con algo. O sea, empezar a definir al menos o empezar a hacer los signos vitales. Para una base de datos, ¿cuáles creen que serían los signos vitales? El espacio de memoria. El espacio de memoria, ok. ¿Qué más? Que sea consistente. Que esté consistente, por ejemplo. ¿Algo más? Así sí, de monitoreo básico que tendríamos que hacer. Que el procesador no se sobreexija. Ok, el procesador, sí. Disco. Disco, ¿no? Exacto. Usuarios que tengo conectados, por ejemplo, ¿no? Los servicios que estén arriba de la los base. servicios, claro, los servicios que estén arriba, ¿no? Ya lo dijimos. Pues, es más, ese yo creo que sería así el súper básico, ¿no? Pero luego nos dicen, es que no me puedo conectar. ¿Y ya revisaste que el servicio está arriba?
El no me puedo conectar puede ser, si es un usuario, pues lo más seguro es que el problema esté del lado del usuario. Si todos me hablan y me dicen no me puedo conectar a la base de datos, entonces lo más seguro es que yo tenga un problema con la base de datos y puede ser que el servicio esté detenido. Entonces tendríamos que iniciarlo. Exactamente, esos serían nuestros monitoreos iniciales o signos vitales, ¿no? Por ejemplo, por ahí comentaron la memoria. ¿Tendrá caso monitorear la memoria? Sí, para que no se llene y se pueda seguir actualizando. Ok, sí. Fíjense que con la memoria pasa algo curioso. Lo que pasa es que ya habíamos dicho que la memoria RAM, es algo de lo que más consume la base de datos, ¿no? Es algo prioritario. Sin embargo, si yo quiero monitorear la memoria, pensemos en uso de memoria o porcentaje de uso de memoria. Lo que vamos a ver, el efecto que vamos a ver en las bases de datos, en los servidores de bases de datos, es que esa memoria generalmente va a estar saturada. Entonces podría ser como le llaman? Como un falso positivo, ¿no? O sea, siempre voy a ver, la base de datos consume toda la memoria. ¿Por qué? Porque si le pongo 2 gigas, se las va a acabar. Si le pongo 8 gigas, se los va a acabar. Si le pongo 64 gigas, se los va a acabar. Entonces, en general, siempre va a estar buscando memoria. Entonces, es común que en los servidores de bases de datos la memoria esté saturada, pensemos. Y si yo lo viera así, pues diría, me hace falta más memoria. Bueno, a la base de datos le hace falta más memoria o está a punto de caerse, ¿no? Porque ya está saturado. No, no es cierto. La base de datos, como decíamos, va reciclando el uso de la memoria, de tal manera que, pues en general, casi siempre está llena. Entonces, no es de que se vaya a caer, no necesariamente es que le hace falta, pero sí vamos a ver que está saturada. Entonces, a lo mejor, en lugar de la memoria propiamente, pues serían los procesos que están consumiendo esa memoria, ¿no? Y a lo mejor ahí sí ya nos da una idea más clara de qué es lo más pesado, ¿no? ¿Quién es el usuario que está consumiendo más memoria? Por ejemplo, eso nos ayudaría más a solamente monitorear la memoria. Definitivamente monitorear la memoria, pues sí también nos ayuda, es una alternativa. Pero lo que voy es que no necesariamente sería la más idónea para orientarnos acerca de algo que estuviera fallando en la base de datos, ¿no? Entonces sí, signos vitales en su proyecto, por ejemplo. Luego les voy a hablar así de proyecto para que se vayan familiarizando, ¿no? En su proyecto, si van a hacer el proyecto, decíamos, de la papelería, la cafetería, la tienda, lo más seguro es que no tengan base de datos. Entonces, tendríamos que recomendarles que se debería de monitorear. Tendríamos que decir cómo vamos a monitorear eso. Entonces, si no tienen monitoreo, pues decíamos, no tienen ni base de datos, tendríamos que empezar al menos con los signos vitales, con el disco duro, el procesador, los procesos, pues la memoria, número de usuarios, o sea, cosas básicas que nos ayuden a determinar si podría ocurrir o no algo en la base de datos. No quiere decir que porque sea algo pequeño no debamos de implementar algo. A lo mejor esa periodicidad de la que hablábamos, pues no va a ser cada minuto voy a estar ahí monitoreando el espacio en el disco duro. Pues no, a lo mejor lo hago cada 2 semanas. Pues está bien, pero ya es un monitoreo. Entonces, aún en su proyecto, aunque esté más acotado, debemos de considerar también cuál va a ser nuestro proceso de monitoreo. En algunas empresas inclusive pues ya lo tienen.
Hasta tienen herramientas que les ayudan a hacer eso, pero dirían algunos, siempre se puede mejorar, ¿no? Entonces, sí, para que lo vayan considerando. Entonces, tenemos que definir qué voy a monitorear, ¿no? Este, no es posible monitorear todo, no nos da el tiempo, ¿no? Dirían, definir cómo voy a monitorear. Ese también es importante, porque ya dije que voy a monitorear, pero ¿cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, voy a monitorear, voy a estar revisando periódicamente el espacio en el disco duro. ¿Ok? Ya dije que voy a monitorear. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo monitorean el espacio en el disco duro? Supongo que podremos crear algunos tipo de scripts en el sistema para ciertos procesos específicos que me alerten, ¿no? Y ya sería decidir tipo un correo, tipo que la misma pantalla me arroje un mensaje. Podríamos empezar por ahí, ¿no? Para después ir al detalle. Exactamente. Siempre vamos a tratar de automatizar, como decíamos, lo más que podamos, ¿no? El disco duro nosotros lo usamos, pero en realidad es es un recurso del sistema operativo. Entonces, generalmente pues lo monitoreamos a través del mismo sistema operativo. Si de plano no te podemos hacer un script porque no sé yo de sistemas operativos, o no tengo una herramienta porque ya hay herramientas que nos monitorean ese disco duro, ¿no? O el espacio, etcétera. Si de plano no tengo esas herramientas que sean automáticas, yo puedo desarrollar un script, ¿no? Que a lo mejor vaya verificando el disco duro. Y si ya de plano no tengo eso, pues un proceso manual, ¿no? O sea, el proceso manual sería ir al explorador y darle clic derecho y pues cuál es el tamaño, ¿no? Y registrarlo. O sea, ahora se valdría inclusive, ¿no? Hasta en un Excel parecería contradictorio, ¿no? Pero hasta en un Excel pues vamos diciendo, revisé el disco duro a las 8 de la noche el día 17 de noviembre. Tiene esto. Y luego 19 de noviembre, revisé el disco duro a las 8 de la noche y era tanto. Y luego el 20 de noviembre a las 8 de la noche, revisé y era tanto. No nos gusta, ¿no? Porque pues es justamente manual, pero nuevamente de algo a nada tenemos que empezar, ¿no? Con algo. A lo mejor no diario, ¿no? Porque ya después dirán, bueno, pues es que no se llena y no cambia, ¿no? Es muy poco lo que cambia. Bueno, a lo mejor lo extendemos. Ya no es diario, es cada semana, es cada mes. Entonces, la periodicidad la definimos nosotros. Lo importante es que lo hagamos, que hagamos ese monitoreo. ¿Ok? Entonces, también es importante definir cómo lo vamos a monitorear. Les digo, hay algunas empresas que ya tienen herramientas, ¿no? Que les hacen este monitoreo. Y obviamente, pues es más fácil para nosotros darle seguimiento. También tenemos que definir en este proceso de monitoreo qué voy a monitorear. Entonces, ¿qué voy a reportar? ¿Qué voy a reportar? Yo estoy monitoreando, revisando, pero no todo lo que encuentre es reportable. Tengo que decidir en qué momento voy a reportar algo y a quién se lo voy a reportar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decíamos, seguimos con lo del disco duro. Ya dijimos, estoy revisando el espacio libre del disco duro. Ya dijimos que pues es manual, ¿no? Porque pues no tengo de otra, o hice un script ahí que me esté revisando en el sistema operativo. ¿Qué voy a reportar? ¿Qué reportarían?
Pues podríamos empezar por, si veo que varias veces al día se llega, no sé, al 90%, por ejemplo, podría ser un buen punto de partida para solicitar uno nuevo. Exacto. Entonces, sí, justo Héctor nos dice, tenemos que poner un límite, ¿no? Que nosotros le llamamos umbral. Tenemos que poner un límite para decir, cuando llegue al 90%, tengo que tomar una acción. ¿Qué acción? Pues ahora decimos a lo mejor comprar un disco, pero puede ser otra acción, ¿no? ¿Qué acción? Borrar registros. ¿Qué acción? Decirle al usuario. Entonces tenemos que determinar cuáles son los eventos que queremos reportar y cuándo lo queremos reportar. Entonces son dos cosas. Una, monitoreo periódico, o sea, constante. Dos, cuando yo encuentre algo que no sea lo que yo espero, lo voy a reportar. O cuando ya llegué a un umbral, a un límite que yo lo puse, lo voy a reportar. ¿Por qué 90% y por qué no 80%? Pues porque a lo mejor estoy observando el ritmo de crecimiento del disco. A lo mejor estoy observando cada cuando cambian los datos. A lo mejor sé cuánto me tardo en comprar un disco nuevo. Entonces yo tengo que calcular, estimar las actividades en función de lo que quiero prevenir. Había un caso que miren que estaba todo así súper bien hecho. Y estaba, porque luego, por cierto, dice para quién, ese es otro buen punto. ¿Para quién? Si ya se va a llenar el disco duro, ¿a quién se lo reportarían? Pensemos que es un proceso, ya lo hicieron automático. ¿A quién le envían este correo, este WhatsApp? ¿A quién se lo enviarían? Pues, o sea, suponiendo que yo no soy el DBA, al DBA. Suponiendo que yo soy el DBA y ya recibí este correo, supongo yo que debo de armar un documento bien estructurado donde yo solicite ahora sí a finanzas la compra o la adquisición de uno nuevo, ¿no? Dependiendo quién sea yo, es lo que se debe de hacer. Exactamente. Entonces, ¿a quién se lo vamos a enviar? Pues si es, por ejemplo, una herramienta automática, pues al DBA, ¿no? Para que tome una acción. Vean que si es el disco duro, pues a lo mejor no le voy a decir al director, ¿no? O sea, si es monitoreo preventivo y estamos diciendo, oye, cuando llegue al 90%, avisa que ya se va a llenar. ¿A quién le voy a avisar? Al DBA, al administrador del sistema operativo, ¿no? Que a veces son personas diferentes, al administrador de la plataforma. Entonces, ¿para qué? Para que tomen acción. ¿Tendrá caso que ya identifiqué que está al 90% saturado y que le avise al director de tecnología, que le diga, oye, ya está al 90% el disco duro? ¿Tendrá caso que le avise? No. Pues a lo mejor pues no creo, porque pues ¿qué va a hacer, no? Exactamente, porque él no va a hacer una acción todavía. Entonces, ¿tendrá caso que le avise? Pues no, yo creo que no, porque todavía yo voy a tomar otras acciones para prevenir. Para eso lo puse. Entonces el director, pues no, a él yo le voy a avisar cuando diga, tengo que comprar el disco. No me quieren hacer caso para borrar los registros. Tengo muchos usuarios. Hicieron un cambio que no está funcionando.
Para eso me va a ayudar. Cuando yo diga, se está saturando por esto, y mi acción es borrar registros. Y entonces a mí no me hacen caso, by the way, no sé por qué, pero siempre hay alguien a quien le hace caso que se llama director, ¿no? Y entonces, como los DBAs dicen, ¿no?, que tenemos acceso directo a los directores, pues voy y le toco su puerta. Digo, pues, ¿qué crees? Que hay una tabla que no quieren borrar y que necesitamos que la borren. Inmediatamente, no sé por qué, les hablan por teléfono, le dicen, borra esa tabla, y ya se borra. No es el camino ideal, pero bueno, igual funciona. Tampoco se trata de estarnos peleando, pero bueno, luego discutiremos de eso, ¿no? El tema es a quién le vamos a reportar. Eso en un monitoreo preventivo. En un monitoreo reactivo, es decir, ya se llenó el disco duro, a lo mejor en ese caso sí me conviene avisarle al director. ¿Por qué? Pues porque tengo todos los usuarios así encima de mí, ¿no? Así quejándose, reportando, pues le va a llegar a él. Entonces, pues qué mejor que le llegue de primera mano, ¿no? De, oye, tenemos un problema, ¿no? Houston, we have a problem. Tenemos un problema, ya lo estoy atendiendo, ¿no? Les digo, al final, cuando son problemas, no son bien vistos, ¿no? O sea, ¿por qué? Y no sé qué. Acuérdense, un problema desvía la atención. Tengo que dejar de hacer cosas para resolver el problema. Por eso es que no es el ideal, ¿no? No es lo que buscamos. Entonces, pero sí es importante que distingamos a quién le tenemos que reportar. Al usuario le tengo que reportar que se llenó o que está al 90%, pues seguramente no va a decir, no, pues yo opero bien, yo sigo trabajando, a mí no me han mandado ningún error. Entonces había un caso que se implementó un proceso de monitoreo muy bonito y todo. Era manual porque era algo muy específico. Y enviaba, los bancos tienen mucho esto que le llaman procesos batch, ¿no? Bueno, en muchas empresas. Entonces era un proceso nocturno, ¿no? Entonces, pues en la noche obviamente no está el DBA, no está el desarrollador, no está el director, ¿no? Pero sí hay personal de apoyo, ¿no? Operadores que están ahí ejecutando, revisando que todo sea satisfactorio. Entonces hicieron un proceso que que se ejecutaba diario. Y diario enviaba un correo. Diario enviaba un correo de, pues ya terminó. Resulta que un día falló. Ya no les quiero decir los impactos que hubo al día siguiente. Un día falló y nadie se dio cuenta. El operador no se dio cuenta. ¿Por qué? Pues resulta que envía el mensaje y el mensaje era un correo. Envía el mensaje y el subject, ¿no? del correo era así como el de proceso terminado, ¿no? Así el proceso no sé qué, ya terminó. Y ya. ¿Qué es lo que hacía el operador? Pues él decía, pues ¿saben qué? Ya terminó lo siguiente, ¿no? Resulta que el H desarrollador, porque esto lo hizo el desarrollador, ¿no? No lo hice alguien más, le puso, enviaba el correo en caso exitoso y en caso de que fallara. El problema fue que lo enviaba, bueno, creo que hubo dos problemas ahí. Uno, que enviaba un correo diario. Entonces, lo que decíamos es, ¿para qué quiero un correo diario? Más bien, alértame cuando yo tenga que tomar una acción. O sea, cuando falle, ¿no? Pues para accionar en este caso, o cuando vaya a fallar. Entonces, uno es, pero ese, pues digamos, está bien. El principal problema era que enviaba el correo con el subject proceso terminado y dentro del correo decía cuál fue el resultado del proceso. Entonces ahí tenía exitoso o fallido. Así de,
El proceso se ejecutó exitosamente. El proceso se ejecutó fallido. Entonces, hasta ahí, pues todo parece bien. ¿Por qué se pasó? Porque resulta que el operador llegó un momento en el que, ¿qué creen? Ya no abrían los correos. Solamente decía, ya llegó el correo, ya llegó el correo. Y como no era algo que fallara frecuentemente, entonces él decía, ya llegó el correo. Solo me espero a que llegue el correo y continúo. Entonces su alerta en realidad era de ya llegó el correo. No abría el correo para ver el resultado. Por eso fue que se pasó que hubiese fallado y que nadie se dio cuenta hasta el día siguiente. Ya no les quiero decir, al ser sector financiero, pues ya no les quiero decir los impactos que tuvo, ¿no? Entonces tiene una afectación y es algo que es relativamente sencillo. Es decir, el usuario o a quien le llegaba la alerta sí la recibió. Digamos que el proceso en términos generales de monitoreo sí estaba implementado. La forma en cómo se implementó fue el detalle, ¿no? Es lo que no funcionó en este caso. Y contando que pues al final requería de una confirmación, una revisión humana, que es el operador tenía que ver que el correo llegara. ¿Qué no hacía el operador? Doble clic al correo para ver si había sido exitoso o fallido. Algo tan trivial, dirían. ¿Y cómo después lo resolvieron? Pues bueno, al menos ya dijeron, bueno, ok, seguimos con este proceso de monitoreo, pero ahora en el subject le vamos a poner así con mayúsculas, ¿no? Fallido, ¿no? Ya, entonces, pues ya el operador dijo, bueno, pues ya sé que llega el correo, si dice fallido, pues lo tengo que revisar. Entonces, vean cómo aun cuando estamos haciendo un monitoreo preventivo, ese era el punto, aun cuando estamos haciendo un monitoreo preventivo, algo del proceso completo puede no estar funcionando y hacer, pues obviamente, que llegue a fallar, ¿no? Entonces, necesitamos saber qué voy a reportar y a quién se lo vamos a reportar, dependiendo de la criticidad, dependiendo del momento, tenemos que decidir también a quién se lo vamos a reportar. ¿Qué acciones se tomarán? Entonces, la idea es, como decíamos, pues si me llega un correo, si me llega una alerta, pues debería de tomar una acción. Si no, pues nos va a suceder como este caso de, pues ya llegó el correo, ya llegó el correo. Entonces, ¿cuántas veces tenemos correos, ¿no? O tipo spam, ¿no? Que llegan y dicen, no, esos correos ya ni los leo. Ya ni así como decimos, ya ni los peles, ¿no? Pues no dicen nada. Entonces, a lo mejor necesitamos cambiar ese monitoreo, ¿no? Por otras, algo que sea más eficiente, algo que sí nos diga más, que nos dispare una acción, ¿no? Algo que tendríamos que hacer. Entonces, importante para el proceso de monitoreo, ¿qué voy a monitorear? ¿Cómo lo vamos a monitorear? ¿Qué vamos a reportar? ¿Y qué acciones vamos a seguir? Pues de acuerdo a lo que nosotros estamos monitoreando y reportando. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? No. No, sin dudas. Okay. Como ya habíamos dicho, hay algunas herramientas que nos ayudan en este proceso de monitoreo. Es bueno, o sea, en general, pues obviamente ya son herramientas que hacen esto. Si tenemos la posibilidad, hay algunas inclusive que son open source, ¿no? O que Nagios, por ejemplo, ¿no? Que es muy bueno, o que tienen una versión que será free, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay herramientas
que tienen una versión free, a lo mejor más limitada, pero que también nos ayudan. Al menos signos vitales, pues sí, también, ¿no? También por el otro lado, como decíamos, a lo mejor en la organización no dejan instalar software libre y pues nos tenemos que ir a desarrollar algo propio, algo manual, ¿no? Etcétera. Generalmente estas herramientas monitorean el sistema operativo y algunas también monitorean la base de datos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Importante que digamos qué es lo que estamos... Mayora, ¿saben qué es otra también? Bueno, Mayora es, creo, de... solamente te monitorea Oracle, ¿no? Entonces los voy a poner aquí. Ahorita que me acordé. Algunas herramientas, ¿qué es? Algunas herramientas solamente te monitorean sistema operativo y la red, ¿no? Es común, y otras llegan hasta la base de datos. Recordemos que la base de datos está arriba del sistema operativo. O sea, es una capa ya aplicativo, ¿no? A nivel arriba del sistema operativo. Entonces, algunas herramientas no llegan a la base de datos, ¿no? Al menos, decíamos, nuestros signos vitales, pues la mayoría se cubren con herramientas de sistema operativo. Pero ya si quiero monitorear la base de datos, pues tendría que buscar otro tipo de herramientas especializadas como estas. ¿Qué podría monitorear en la base de datos? Porque a nivel sistema operativo ya lo dijimos, disco duro, memoria, procesador. ¿Pero qué podemos monitorear en una base de datos? Consultas lentas, consultas que se tardan mucho, bloqueos. Usuarios que se meten demasiado a la sesión, o sea, que dura su sesión mucho tiempo. Usuarios conectados, ¿no? Bloqueos, tiempos de performance, consultas, cantidad o tablas más grandes, ¿no? Porque imagínense, tienen una base de datos que tiene 500 tablas. ¿Cuál es la tabla que ocupa más espacio? Por ejemplo, ¿no? Entonces, se fijan, o sea, hacer eso manualmente, híjole, me voy a tardar. No es que sea imposible, ¿no? Pero me voy a tardar años y felices días. Entonces, sí, hay consultas o cosas que podemos monitorear de nuestra base de datos, ya específicamente de la base de datos, ¿no? Algunas herramientas ya lo hacen, ya hacen ese monitoreo. Si no, pues nuevamente, todo lo que vemos en la interfaz gráfica es SQL. O sea, todo lo podríamos hacer a través de SQL. Y pues si no tenemos una herramienta, no nos dejan instalar una herramienta, pues no nos queda de otra más que hacer nuestros propios scripts para revisar cómo está nuestra base de datos, ¿no? Siempre que podamos, pues usar estas herramientas. Generalmente estas herramientas pues automatizan estos procesos, estos monitoreos, envían mensajes y registran en los logs, ¿no? O sea, registran cómo está la actividad que están monitoreando y envían mensajes de acuerdo a ciertas reglas, ¿no? Que nosotros definimos para ellos, ¿no? Así como el de, pues envía una alerta, como decíamos, cuando tenga 500 conexiones, ¿no? Entonces llega o monitorea que hay 500 conexiones en la base de datos y pues ya nos envía el mensaje. ¿Ok? También es importante que si estamos utilizando alguna de estas herramientas, veamos cómo hacen este monitoreo. Básicamente tenemos dos tipos. Una que le llamamos un monitoreo intrusivo,
que son agentes, o sea, son aplicaciones, demonios, ¿no? Dirían, que instalamos en la base de datos, bueno, en el servidor de base de datos. ¿Por qué decimos que son intrusivos? Porque pues al final requieren, al instalarlos en su computadora es como que usamos nosotros el antivirus, ¿no? Todavía hay antivirus. El antivirus, nosotros lo instalamos en nuestra computadora y consume recursos, ¿no? De hecho, cuando está corriendo el antivirus, todo se vuelve más lento, ¿no? Entonces, es lo mismo. Aquí tenemos una aplicación que instalamos en nuestro servidor de base de datos y va a necesitar de recursos. A esto es a lo que le llamamos agentes, que están monitoreando constantemente lo que sucede en el sistema operativo y en la base de datos. Intrusivo, porque requiere de recursos. Algunas inclusive son muy demandantes, ¿no? Acuérdense que nosotros vamos por memoria, entonces se está peleando con la memoria, con la base de datos. Entonces, estoy monitoreando para hacerlo más eficiente, pero estoy ocupando recursos de la misma máquina, ¿no? Entonces, es ahí nuevamente buscar un punto de equilibrio entre eso. La otra es que sea remoto, ¿no? Y aquí en remoto básicamente tenemos dos tipos que son agentless, que el agentless, pues como su nombre lo dice, es sin agente. ¿Qué es lo que hacen? Voy y me conecto y ejecuto una serie de scripts en la base de datos, regreso los resultados como cualquier aplicación y los guardo en otro lugar, ¿no? O sea, no tengo que instalar un agente, más bien hago una conexión. Quizá el tema más, la desventaja de los agentless es que es un tema de seguridad. Depende de lo que estemos monitoreando, pero si yo quiero monitorear todo lo que sucede en la base de datos, generalmente son actividades del DBA, o sea, del superusuario. Quiere decir que me tengo que conectar con un superusuario. Y ya habíamos hablado de los riesgos que tenemos con un superusuario. De hecho, bueno, no sé si lo comentamos. De hecho, una recomendación es, ustedes instalan un software, ya dijimos, un manejador de base de datos, y les crea un usuario por default, ¿no? ¿Cuál es el usuario por default? Dijimos. Depende del manejador, puede ser el mismo root, admin, sys. Root, sys, Postgres, SA, etcétera. Entonces, depende del manejador. Lo importante para nosotros es que hay un usuario superadministrador que le ponemos una contraseña cuando hacemos el setup, la instalación. Entonces, si yo quiero monitorear como si fuera un DBA, pues necesito una cuenta poderosa. Lo que estamos diciendo es que esta cuenta poderosa se la voy a poner en una aplicación que se conecta a la base de datos. Entonces podría ser un punto de vulnerable, ¿no? Pues si lo que quiero es robarme una cuenta superpoderosa. Por el otro lado, si no uso una cuenta superpoderosa, pues a lo mejor va a haber cosas que no voy a poder monitorear, ¿no? Generalmente desde la base de datos también monitoreamos el sistema operativo, ¿no? Las aplicaciones o las herramientas que monitorean la base de datos generalmente monitorean también el sistema operativo y no viceversa. O sea, no todas las aplicaciones que monitorean sistema operativo monitorean la base de datos. Entonces, agentless sería la otra opción, remoto. Y también tenemos el otro remoto que se llama un sniffer. ¿Han escuchado de un sniffer? ¿Qué es un sniffer? No. Sí, el sniffer es el que detecta las transacciones, ¿no? Creo que por
en la red, ¿no? O sea, creo que sí es a nivel red. Exactamente. Un sniffer va más enfocado a nivel de red. En realidad, los sniffers originales, digamos, surgen a partir de monitorear la red. Se usan más, de hecho, para monitoreo de red. Es decir, qué tráfico, qué paquetes están pasando por la red, ¿no? De comunicaciones. Y a través de un sniffer, pues lo pueden revisar, ¿no? Nosotros que somos tecnólogos, pues sabemos que siempre existe la posibilidad de que alguien nos esté espiando, ¿no? En esa comunicación. Por eso es que ahora tenemos estos que les llaman canales, ¿no? Cifrados, ¿no? Por ejemplo, donde decimos nadie más se puede conectar o interferir entre eso. Yo lo pondría entre comillas, o sea, es cierto, pero digamos que en resumen, si lo podemos cifrar, también lo podemos descifrar, ¿no? Entonces, sí, pero con cierta precaución también. Entonces, un sniffer conceptualmente va y busca en la red o está monitoreando en la red lo que pasa por la red. Si ustedes no están cifrando la conexión, por ejemplo, en páginas, ¿cómo sabemos que está cifrada una página de internet? Que nos recomiendan siempre que revisemos. Por el certificado SSL del HTTPS, ¿no? Exacto, porque están utilizando un certificado y ya a nivel usuario, porque ya saben que luego nosotros decimos, no, pero dímelo en cristiano. A nivel usuario, los usuarios tienen que ver que es HTTPS, S de Secure Protocol, ¿no? Entonces, HTTPS, cuando tenemos un HTTPS, quiere decir que estamos cifrando la comunicación entre mi celular o la página y donde está el destino, ¿no? Que puede ser otra página, otro servidor o inclusive la base de datos. Entonces, un sniffer no puede ver lo que sucede si están las comunicaciones cifradas. Sin embargo, si no está cifrado, pueden ver que ahí pasa toditititito, ¿no? Así todo. Y si pasan un password por ahí, sin cifrar, alguien lo puede ver. Eso es lo que estamos diciendo. De ahí la importancia de los sniffers. Y vean que no estamos hablando de hardware, ¿no? ¿Cómo se llama? El sniffer Windshark, ¿no? Por ejemplo, que es un sniffer que bajan de internet y ya lo pueden dejar corriendo en su máquina, ¿no? Entonces sí es delicado. Bueno, hay algunas aplicaciones como Cardium de IBM que lo que hacen es tomar ese concepto, pero solamente enfocarse en la comunicación de la base de datos. Entonces toman todo lo que pasa por la red de la base de datos, hacen una copia a nivel red de las sentencias, no de los datos, de las sentencias, y luego lo guardan de manera externa. Entonces, este es como que nuestro mundo ideal, siempre y cuando sea seguro, porque no tiene un agente, no veo los datos y no estoy utilizando un usuario administrador, porque todo se maneja a nivel de red. Entonces, sí, es obviamente carísimo, pero nuevamente, lo importante es que sepamos que sí existe, que sí se puede hacer. Es una alternativa. Si no, los básicos son instalar nuestro agente. También estas herramientas y en general el monitoreo podemos hacerlo a posteriori o en tiempo real. ¿Qué quiere decir a posteriori? O sea, como después, o sea, un poco después.
Exacto. Entonces, también puede ser que haga el monitoreo de la herramienta en tiempo real, pues ya se imaginarán lo que ya dijimos, lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Right now. En tiempo real. A posteriori, quiere decir, no es que no haga el monitoreo, sino quiere decir que las herramientas generalmente se basan en las bitácoras de la base de datos y a partir de eso colectan información y luego hacen el análisis. Entonces, igual me sirven los dos, pero depende de qué quiero hacer. La recomendación nuevamente, si estamos compitiendo por recursos, pues es no hacer monitoreos en tiempo real, porque va a ser más demandante para nuestra base de datos. Acuérdense, le vamos subiendo cositas y entonces consumimos más y más de nuestra pobre base de datos. Entonces, generalmente, pues debería ser un monitoreo a posteriori, salvo que sea algo súper crítico, pues podríamos implementar algo en tiempo real. El objetivo principal es prevenir, ¿no? Prevenir, siempre prevenir. Por eso estamos haciendo este monitoreo. Aún cuando yo tenga ya el incidente, lo que quiero es corregir y dirían que no me vuelva a suceder. Entonces, lo que quiero es prevenir. Okay. Principalmente, ¿qué implica este monitoreo? Pues ya lo dijimos, almacenamiento, pues es básico para nuestra base de datos y la utilización de recursos como parte de ese monitoreo preventivo. El objetivo es disminuir el riesgo de tener una afectación del servicio de base de datos, en este caso, por falta de recursos, como red, espacio en disco, memoria, procesador, etc. Como decíamos, el procesador está al 90%. Pues quiere decir que ya no puedo estar procesando tantos datos. Va a ser más lento. Entonces puede ser una señal. Estamos tratando de prevenir tener una afectación de cualquiera de los recursos que estamos manejando en nuestra base de datos, o que utiliza más bien nuestra base de datos. El riesgo siempre va a existir, ¿no? Los que son actuarios, eso sí lo entendemos. El riesgo siempre va a existir. Entonces, lo que estamos tratando es de mitigar, disminuir el riesgo de esa afectación, tomando algunas acciones, en este caso monitoreando, para que tenga un menor impacto o una menor afectación en caso de. Y para ello, la forma más conveniente, como habíamos dicho, es definir umbrales o métricas, ¿no? También les llaman en inglés thresholds, ¿no? ¿Qué son estos umbrales? Lo veríamos como hasta cuánto estoy dispuesto a aceptar sin que yo tenga una afectación. Nuevamente va en función de lo que quiero o lo que estoy trabajando. Por ejemplo, regresemos al disco duro. Imagínense que tienen un disco duro de 2 teras, ¿no? Decíamos que a lo mejor es mucho, ¿no? Tienen un disco duro de 2 teras. Si está lleno al 90%, quiere decir que pues más o menos, ¿no? Les sobran por ahí o tienen disponibles 200 gigas, ¿no? Más o menos, unos 200 gigas. 200 gigas es mucho o es poco. Si yo pongo una alerta, un umbral que sea el 90%, pues me va a enviar cuando diga, uy, faltan 200 gigas o tienes disponibles 200 gigas, me va a estar enviando correos, ¿no? O alertas, es lo que dijimos, porque está al 90%. Pero si parte de ese análisis nosotros decimos,
cada día va creciendo la data, no sé, 100 megas, ¿en cuánto tiempo me acabaré los 200 gigas? Si son 100 megas, pues serían, ¿qué? Pues 1 giga sería en 10 días, en 2000 días, ¿no? O algo así. No sé si hice mal la cuenta. O sea, el escenario es, tengo un disco duro de 2 teras, tengo disponibles 200 gigas, que sería el 10%, y los datos de mi base de datos están creciendo diariamente 100 megas. Entonces quiere decir que, no sé, después de 1000 días, me acabaría los 200 gigas a ese ritmo. Entonces ese 10% es relativo, ¿no? O sea, me está alertando de algo que en realidad todavía tengo tiempo. Sí, 10% parece que es poco, pero para el ritmo de crecimiento de mis datos, pues en realidad es suficiente. Y a lo mejor tengo disco duro para 1 año, 2 años, sin mayor problema. Entonces tendría que ajustar ese umbral, mi threshold, ¿no? Tendría que ajustar ese umbral para decir, no me envíes alerta cuando esté al 10%, porque tengo mucho disco. Envíame alerta cuando esté al 1%, por ejemplo. ¿Qué es el 1%? 20 gigas. A lo mejor ahí sí ya tengo que tomar una acción. Claro, por el otro lado, y a lo mejor la alerta sería quizá también, si es disco duro, pues no en porcentaje, sino a lo mejor cuando tengas 50 gigas disponibles, manda alerta de que ya tenemos que hacer algo, cambiar en disco duro. Entonces, en ese momento, a lo mejor sí cambiamos, en lugar de que sea porcentaje, de lo que estamos hablando es de cantidad, ¿no? O un valor específico de gigas disponibles. Lo importante es que tenemos que definir ese umbral, ¿no? El procesador generalmente se mide ese 100%, ¿no? Uso de procesador, 80%. Que ojo, parte de esas reglas sería el uso del procesador está al 80%. Pero una cosa diferente es, revisé y está al 80%. Y 1 hora después, revisé y está al 20%. Entonces, también no confundir los picos de actividades con un comportamiento ya normalizado. ¿Qué sería un pico de actividades? Pues el procesador se fue al 100%. Ok, está bien, a lo mejor me tengo que revisar, alarmar, pero si el procesador va al 100% y luego baja al 30%, pues a lo mejor sí fue un proceso que consumió muchos recursos, pero los liberó. Entonces, a lo mejor mi alerta no debe de ser cada que el procesador se vaya al 100%, envíame correo. A lo mejor la alerta debería de ser cada que tengas 3 monitoreos de procesador arriba del 80%, envíame el correo. Vean que ahora estoy diciendo, voy a medir 3 veces, y si en las 3 veces estuvo arriba del 80%, ahí me alerto. Si estuvo una vez, o sea, llegó al 80% y luego bajó, ahí no me alerto. Entonces podemos hacer o definir reglas y alertas más sofisticadas, ¿no? Que nos hagan más sentido.
de cómo está operando. Pues si no, imagínense todo el día vamos a estar llenos de mensajes y ahí todos estresados, así de, ay, ahora el procesador y ahora el disco duro y ahora, no, pues no. Ya para qué quieren, si de por sí ya vivimos estresados y ahora con alertas que no me ayuden, pues menos, ¿no? De ahí la importancia de definir bien ese umbral. En algunas herramientas, sobre todo herramientas que ya están, ya tienen opciones para configurar estas reglas basados en frecuencias, por ejemplo. O sea, después de 3 veces, alerta, ¿no? O si ya está en un porcentaje de uso constante, tengo 500 usuarios, ¿no? Imagínense que yo siempre tengo conectados 200 usuarios. O sea, ¿cómo sé que tengo 200 usuarios? Siempre porque monitoreo. Y de repente tengo 500 conexiones en la base de datos. Entonces, algo está pasando, me debería de alertar. Pero a lo mejor llegaron 500 y luego disminuyeron a 200. A lo mejor no me alerto. A lo mejor puede ser un ataque, ¿no? También. Entonces tenemos que definir cuáles son las reglas que nos hacen sentido para nuestra mejor operación. No es trivial, ¿eh? Es un trabajo, dirían, artesanal. Y si observan el monitoreo, no es otra cosa más que el análisis de información histórica. Histórica, en este caso, del monitoreo. O sea, si yo digo tengo 200 usuarios, ¿cómo sé si son muchos o son pocos? Porque establezco un baseline, porque establezco que esa es mi línea base. O sea, yo en promedio, todos los días, tengo 200 usuarios conectados. ¿Cómo saqué ese promedio? Porque lo monitoreé diario. No es al azar. Porque si nada más monitoreo, hoy se me ocurre monitorear y hoy es sábado porque no tengo nada que hacer, pues voy a tener 50 usuarios. Entonces puedo distorsionar ese monitoreo, esas métricas. La clave es un monitoreo constante, no aleatorio. O sea, no es un monitoreo de hoy se me ocurrió y mañana no. Es un monitoreo constante de cada una de las actividades. Por eso es que si no estamos haciendo monitoreo, pues tenemos que empezar con algo. Ahora sí que dirían también, Roma no se hizo en un día, ¿no? O sea, la idea no es llegar y decir, aquí hay que monitorear todo y así súper bien y cada minuto y en tiempo real. No. Más bien la idea es, si no está haciendo monitoreo, empiezo con algo, signos vitales. Y al paso del tiempo yo voy a ir mejorando mi monitoreo. ¿Qué nos ayuda a saber qué debemos monitorear? Bueno, una guía, obviamente, pues lo que sea en mi base de datos, pero una guía, desafortunadamente no tan buena, pero sí nos sirve, es monitorear o revisar qué incidentes he tenido a lo largo de la historia. Y eso quien nos ayuda es la mesa de soporte, ¿no? Mesa de ayuda. Si analizamos esos incidentes, de hecho, los auditores luego revisan eso, ¿no? Revisamos eso, ¿no? Así como el de, pues ahí es donde te das cuenta, dirían, qué áreas de oportunidad existen, ¿no? Si se está administrando bien o no, pues esa es nuestra principal fuente. A través de los incidentes vemos, pues tengo 50 usuarios que han reportado que se llenó el espacio en disco duro y eso fue en el último mes. No estoy monitoreando el espacio en disco duro.
Tengo 10 usuarios que reportan que los datos son inconsistentes o que tienen datos duplicados. No estoy monitoreando datos duplicados. No necesariamente lo tengo que hacer yo, ¿no? Pero tengo muchos incidentes de usuarios que dicen que hay lentitud todos los días a las 9 de la mañana. No estoy haciendo algo para mejorar esos tiempos, particularmente a las 9 de la mañana. Y así sucesivamente. Los incidentes son un buen indicio para decirnos qué tenemos que monitorear. Si es que no tenemos una idea, si es que no estamos monitoreando nada. Es que reportaron que se robaron los datos. Seguridad, tengo que monitorear la seguridad. ¿Quién está conectado? ¿Qué datos están consultando? ¿Qué datos se perdieron? Ok. Monitorear reactivo, ya como decíamos, pues va 100% enfocado a ya tengo el problema, ya me hackearon, ya está la lentitud, ya se llenó el espacio del disco duro, el procesador ya lleva 2 horas al 100%. Pues ya tengo el evento. Dice, es la actividad orientada para detectar, porque también es eso. Parte del monitoreo es pues que me entere, ¿no? O sea, ya tengo el problema, pero pues también que me entere que ya el procesador lleva 2 horas al 100%. Orientada para detectar y analizar las fallas en la base de datos. Es decir, ya se presentó el problema y entonces, ¿qué hacemos, no? Pues aquí lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el problema o el issue, ¿no? El incidente. Hacer ya propiamente algo que le llamamos un seguimiento a incidentes. Encontrar la causa raíz de ese evento, como decíamos. O sea, ¿por qué sucedió? Vean que muchas veces esta parte no nos gusta, pero muchas veces también es el origen de la recurrencia, porque no documentamos. O sea, es solamente de, oye, están reportando lentitud. Ah, sí, mira, no sé, ya monitoreé, cancelé este proceso, ya quedó. Y ya confirmas y todo el mundo, sí, ya está bien, maravilloso. Y mañana otra vez nos reportan lentitud. Y otra vez, sí, ya revisé, ya quedó. No, ok. Y la próxima semana reportan lentitud. ¿Pero qué crees? Que no está el DBA o no está la persona que sabe o que atendió ese incidente, porque no se documentó. Y entonces terminamos en cosas así como el de, yo me acuerdo que hicimos algo, ¿qué fue? No fue que copiamos datos y luego los restauramos y luego le quitamos los permisos. No. Y entonces otra vez ahí estamos inventando el hilo negro, cuando a lo mejor ya tenemos una respuesta. Entonces, importante para nosotros, debes documentar nuestros incidentes. Claro, no todo tecnología es nuestro, ¿no? Es más, luego falla la red, dicen, ¿no? Pues si les preguntan a los network administrators, les van a decir que no, ellos nunca fallan, ¿no? Luego falla la red y dirán ustedes, ¿y yo qué? Pues sin red tampoco tenemos datos, ¿no? Sería a lo mejor nuestra más fuerte dependencia, ¿no? Pero vean que si falla la red, ¿qué es lo que reportan? No me puedo conectar a la base de datos. O sea, el problema, dirían, de entrada parece que es nuestro, ¿no? Ya hasta que vemos y, oye, ya revisé, tengo conexiones, hay espacio, tengo algunos usuarios,
pero me reportan otros usuarios que no se pueden conectar. Está el servicio arriba, los procesos ejecutándose, todo parece que está funcionando bien. Y entonces ahí nos salen nuestros administradores de redes. Ah, sí, es que tuvimos, ¿cómo les llaman ellos? Típicamente dicen, tuvimos un pico, ¿no? Y tú, pues sí, pues resulta que ese pico le pegó a la base de datos, al protocolo, al puerto donde pasan los datos de la base de datos, o sea, a mí. En consecuencia, a todos los usuarios que están conectados. Entonces puede ser que el problema inclusive no sea de nosotros, pero hasta de redes tenemos que saber, ¿no? Yo no administro redes, pero pues tengo que saber que hay un sniffer, cómo pasa. O sea, hemos llegado a casos de oye, es que todo, ¿cuál era el otro día? Un clúster de una base de datos que se caía y se caía. Bueno, después de tanto análisis, terminamos bajando y haciendo sniffers, haciendo un análisis de la red, traza por traza, o sea, paquete por paquete que enviaba. Si ustedes ven eso, o sea, van a ver que envía un paquete, el destino le tiene que dar el acknowledge de ese paquete para decir que fue satisfactorio. Si no es satisfactorio, tiene que enviar una petición de reintento, ¿no? Y después de no sé cuántos reintentos ya lo marca como un paquete perdido, etcétera. Que serían esos puntos, picos que vemos en la red o esas pequeñas desconexiones, ¿no? Bueno, pues hasta eso, porque resultó que todo apuntaba a la base de datos y resultó que se perdían paquetes por rutas, por, ¿cómo se llama? Enrutamiento de la red. O sea, de repente se iban nuestros datos por no sé qué IP, no sé qué caminitos, switches y demás, y se perdían algunos paquetes. Solución, pues obviamente tuvieron que ajustar las configuraciones de los switches de enrutamiento de la red. Entonces, pues no soy yo, ni siquiera es de base de datos, solo que pues me afecta a mí directamente. Yo soy el que no estoy prestando el servicio. No hay datos que consultar. Entonces es importante documentar o hacer ese seguimiento de incidentes, aplicar la solución, ¿no? O sea, decíamos, ya se llenó el espacio en el disco duro. Solución, borrar registros. ¿Ok? Ya lo apliqué, ya lo resolví. Documentar el incidente. Tenemos un caso especial que es cuando tenemos una recurrencia de incidentes, que le llamaríamos una escalación de incidentes. Cuando yo tengo recurrencia de incidentes o una escalación de incidentes, ya le llamamos problemas. ¿Qué es un problema? Pues es cuando tengo varios incidentes sobre el mismo tema. Aquí la idea es identificar la causa raíz. Vean que a diferencia de un incidente, acá buscamos una causa. Ya se llenó el disco duro. Tengo una tabla muy grande. Bórrala. Ya lo resolvimos. Pero aquí estamos buscando cuál es la causa raíz. Se llenó el disco duro. ¿Cuál es la causa raíz? Tengo que comprar más disco. Alguien dejó una aplicación ejecutando, guardando datos. Tienes que cambiar la aplicación, porque no voy a estar diario borrando registros para evitar que se llene. Esos son incidentes. Pero cuando ya es recurrente, tenemos que buscar la causa raíz para darle una solución, ¿no? Podemos analizar las bitácoras de la base de datos, pues para saber, ahí es común que se presenten estas recurrencias. Evitar, ¿no? Lo que decíamos, estas recurrencias a través de acciones de fondo. O sea, vean que si yo borro registros, eso dirían es un paliativo, ¿no? O sea, sí para seguir trabajando ahorita, ¿no? El día de hoy. Pero mañana, pasado mañana, la próxima semana, otra vez se va a llenar.
¿Y qué voy a hacer? Pues si aplico la misma medicina, pues voy a borrar registros. Pero en 2 semanas se va a llenar. Entonces ya es recurrente. Entonces tenemos que encontrar una solución raíz. ¿Cuál es la solución raíz? Bueno, pues a lo mejor sabes que con la pena ya no vas a poder guardar información histórica. Bueno, la solución raíz es comprar más disco duro. La solución raíz es separar la aplicación en otro servidor. Generalmente las soluciones a los problemas, a estas causas raíz, pues toman más tiempo. Los incidentes lo que tratamos es de resolverlos pues de manera inmediata. Los problemas, la solución de problemas son más de fondo, ¿no? Eso es lo que buscamos. Irnos a la causa raíz. Definir el histórico de los eventos. ¿Cómo sucedió? ¿Cuántas veces se ha presentado un incidente? O inclusive el problema, O sea, ya se llenó el disco duro, ya compramos disco y otra vez se volvió a llenar y otra vez volvimos a comprar. Pues a lo mejor no estamos encontrando la causa raíz. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No, ninguno. Ok, déjenme cambiar para que no se aburran. Vamos a ver su siguiente práctica. Para que no tengan malos pensamientos, ¿no? Yo los hacía, saben, de puente y todo eso. Dicen ustedes también se hacían de puente, pero bueno, no es así. No lo encuentro. Acá está. Para que la vayan haciendo, ¿no? Ahí ven mi pantalla. Sí. Ya. Sí. Ok. Entonces, dice, menciona 3 recursos no tecnológicos, 3 recursos de hardware y 3 recursos de software de un sistema asociado a la base de datos. Ya hemos mencionado, ¿no? Varios, ¿no? Entonces es solamente que me digan cuáles, solamente para verificar que estamos bien. 3 recursos, hardware, acuérdense lo que podemos tocar. Software, lo que no podemos tocar, todo lo que tiene que ver con la base de datos a nivel computación o tecnología. Y no tecnológicos, ¿no? O sea, que no tiene que ver con computadores, ¿no? Que también tenemos cosas, ¿ok? ¿Dudas? No. Te los voy a subir, ¿no? De todas formas, para que no se estresen de más. Dirían, bueno, o sea, que sí se estresen, pero no de más, ¿no? Punto 2 dice, detén todos los servicios de los manejadores de bases de datos que tengas. Bueno, ustedes deberían de tener 2, ¿no? Instalados también. Ahí vienen algunos y mide 4 métricas de los recursos de la máquina. Puede ser memoria, procesador, disco duro. Déjenme aquí cambiarme. Aquí voy a pasar a esta modalidad. Entonces, lo que dice es que creo que yo tengo los servicios detenidos.
Postgres está detenido y SQL. SQL está iniciado. Bueno, dice, detén todos los servicios, ¿no? Entonces lo detengo y mide 4 métricas. Nosotros, lo que dijimos es que lo que necesitamos es empezar a monitorear qué está pasando en la base de datos y en la computadora. ¿Por qué nos interesa la computadora? Porque, pues ya lo dijimos, en el sistema operativo nosotros estamos sobre el sistema operativo. Entonces, una opción es que saben que no sé luego cómo activarlo, pero déjenme ver. Aquí hay algo que se llama administrador de tareas. Sí, ahí pero para activarlo igual sobre el mismo servicio, clic derecho y literal te dice habilitar o deshabilitar. No, pero este es no, aquí ya está detenido. No, ¿cuál? Sí, el que ya está detenido te permite darle iniciar hasta arriba sin ningún problema y lo vuelve a arrancar. Ok, sí. No, pero ahora quería ver para monitorear nuestra base de datos. Bueno, vean que aquí es una forma, no es la única, pero aquí estamos ya monitoreando nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí dice el CPU está al 10%, la memoria al 42%, el disco, la red, ¿no? Que serían de los básicos. Aquí tengo las aplicaciones que está corriendo mi pobre máquina y tengo aquí procesos en segundo plano. Entonces, aquí ya empezamos a monitorear, ¿no? Y si pueden ver, pues lo que decíamos son muchas cosas, ¿no? Aquí hay muchas cosas. Entonces, déjenme ver, quería aquí está este. Este de rendimiento, pues hasta es un gráfico que ya les va diciendo más o menos cómo va la memoria, el procesador, cómo está el disco duro, cuánto tienen, cuánto se está utilizando o no, si hay actividad o no, en este caso la Wi-Fi, el procesador GPU, ¿no? Para gráficos, etcétera. Entonces, estos nos pueden servir, ¿no? Lo que dicen es monitorea 4, aquí está, 4 métricas, las que ustedes quieran, pero déjenme ver cómo dice. No, pues eso nada más, que monitoreen 4 métricas con los servicios detenidos. Entonces, pues ahí están mis servicios detenidos, o sea, veo cómo está mi CPU, mi memoria, mi procesador, etcétera. Otra forma, también, acá hay uno que se llama, déjenme, monitor de performance. Ya lo perdí. No, aquí está. Monitor de performance es una herramienta que pues la verdad es que no está tan mal tampoco, porque aquí les dice, pues también les va poniendo al final también métricas, por ejemplo, el disco físico, el porcentaje de tiempo activo, dice aquí, la interfaz de red, la memoria, es otra vista, ¿no? El procesador, a lo mejor un poco más detallada, ¿no? También de todos los procesadores y demás. Y aquí pueden hacer algo muy particular. Aquí en el monitoreo de rendimiento pueden ver, por default trae que es el porcentaje de procesador, ¿no? Mi máquina, pues como pueden ver, se está durmiendo, o sea, tiene poquito uso, dice, ¿no? Entonces aquí pueden agregar en este botoncito verde o en esta cruz, pueden agregar algo que les llaman contadores, ¿no? Donde vienen ya algunas métricas también. Por ejemplo, aquí decíamos que procesador, lo pueden buscar, creo. Miren, hay algunos de SQL y no había visto. De la gente, pero no. Bueno, por ejemplo, miren, aquí están los bloqueos. Entonces lo podemos agregar, que como no estoy haciendo nada, pues no va a traer, pero nada más para no dejar. El almacenamiento.
Aquí está el almacenamiento. Voy a poner unos 3 subprocesos. Los agrego aquí. ¿Y qué otra deseamos? Ya tengo procesador, memoria, memoria, ¿no? Aquí está la memoria, pues la voy a agregar. Es otra alternativa, ¿no? También para monitorear. No les digo que la hagan en todos, escojan cuál es la que quieren y ya nos responde mi máquina, como pueden ver. Creo que puse muchas cosas. Es que cuando le ponen el asterisco, por cierto, aquí quiere decir que es todo, ¿no? Todo de la memoria, todo del procesador, etcétera. Entonces ya se quedó trabada mi máquina. Pero bueno, esa es otra alternativa. Me voy a regresar acá. Esta al menos sí funciona en lo que responde. Aquí revisamos. Bueno, vean que cómo está trabajando, que ahora sí mi máquina que estaba durmiendo, pues ya está empezando a despertar. Y lo que dice es que justamente que monitoreemos cómo estamos sin los servicios iniciados, ¿no? Que sería esto, y ahí sacan una pantalla o algo, y me dicen cuál es la métrica que están monitoreando. Y luego, ese es el punto 2. Luego el punto 3 dice, realiza un análisis comparativo de las dos métricas de 2 métricas más bien, observadas en el punto 2. Porque aquí les puse 4, pero seleccionan 2. Al iniciar los servicios y la interfaz gráfica de al menos 2 manejadores. Considera intercambiando el orden de inicio de los servicios para el manejador. Concluye cuál es el manejador que consume más recursos y cuál sería el orden recomendado. Como tenemos varios en mi máquina, déjenme ver si esto ya respondió o no. Entonces, por ejemplo, lo que dice aquí es, yo voy a iniciar, lo voy a minimizar esto para ir viendo el comportamiento. Entonces, yo voy a iniciar aquí, por ejemplo, Postgres, ¿no? Decíamos, voy a iniciar Postgres y voy a ver si cambia o no mis métricas. Por ejemplo, tengo el CPU al 26% y vamos a ver si cambió o no cambió. Entonces, miren que tuvimos ahí un pequeño piquillo, ¿no? Si no estamos seguros si es de pues lo detenemos, ¿no? Y volvemos a ver. Ahí está otra vez en el 27, 23, ¿no? Más o menos que se estabilice y lo iniciamos. Y miren, ahora ya no nos mostró tanto. Entonces, la idea es justamente ver cuál es ese comportamiento, ¿no? Ahora voy a poner MariaDB. Entonces, vamos a levantar MariaDB. Ahí vemos si cambió o no cambió, si cambia o no cambia la memoria, etcétera. Si algunas de las métricas cambian, vamos a habilitar SQL. Y vean, ahí ya también tuvimos un pico. Seguramente fue vamos a ver. Lo detenemos. Lo iniciamos. Y ahí tenemos un pico. Entonces, este podría ser, ¿no? Que esté asociado. Entonces, la idea es revisar qué sucede en nuestra computadora con los recursos de nuestra computadora cuando iniciamos los servicios de nuestra base de datos o de nuestras bases de datos. Y la otra nos dice, déjenme ver, acá lo tenía, inicializa, ¿no? La interfaz gráfica. Miren, dice, realiza un análisis comparativo de 2 métricas al iniciar los servicios y la interfaz gráfica de 2 manejadores. Si tienen más, pues pueden hacerlo con más, ¿no? Pero al menos 2 sí deberían de tener. Entonces, voy a abrir SQL
Ahí está abriendo SQL. Vamos a ver si cambia. Y miren si subió. ¿Qué sucede? Pues cuando estamos, como cualquier aplicación, cuando estamos trabajando con nuestra computadora, abriendo aplicaciones, etcétera, pues van consumiendo los recursos. Eso es lo que sucede. Entonces, de entrada, desde que inicializamos nuestros servicios, nosotros podemos ver que empieza a consumir recursos. Ese es el punto. Entonces, cada que yo hago una conexión a la base de datos, una sesión, consume recursos. A lo mejor alguien dirá, sí, pero son muy poquitos. Sí, definitivamente son muy pocos, si lo ven así. Pero dirían de grano en grano. O sea, de usuario en usuario, de conexiones que dejo abiertas, de aplicaciones que no cierran, etcétera, vamos consumiendo los recursos de nuestra computadora. Entonces ahí está SQL. Me voy a conectar nada más. Ahí me conecté y vean cómo tuvimos ahí un pico. Lo voy a cerrar. Esto ya no responde. Es que sí, miren, me equivoqué, por eso tiene muchos. Bueno. Les digo que mi pobre máquina. Sí, es que puse muchas cosas. Entonces, ustedes no hagan eso. Ustedes pongan algo más selectivo si quieren monitorear aquí. Si no, les va a pasar lo mismo. Not responding. Entonces decíamos SQL, pues para ver si este comportamiento de picos es normal, pues lo repito, ¿no? La escena. Ahí está abriendo SQL. Pues tuvo no tan pronunciado y me conecto. A veces luego lo que hacen es ya lo abrieron una vez y solamente es la primera vez cuando se tarda todavía un poco más, ¿no? Y vamos nada más a pgadmin. Miren, no sé qué dice, que se fue al 100%. Pero no fue pgadmin, creen. Bueno, no sé. Pero esto es lo que decíamos, yo tengo que monitorear y, por ejemplo, esto lo voy a reportar o no. Se fue al 100%. ¿Lo debería de reportar o no? A lo mejor no, porque es solo un pico. Lo que me interesa es que no se quede pegado, ¿no? O sea, que no se quede hasta arriba. Ni métrica. Cuando se queda arriba es cuando algo raro está sucediendo. Que suba y baje, pues eso es común, pues estoy usando la computadora, la base de datos. Entonces ahí está Postgres. Hey coders, en este video les voy a enseñar cómo ya me conecté. Entonces, otra forma también de monitorear su página web llamada métricas, por ejemplo, decíamos, no sé ni dónde quedaron. Y aquí tenemos el instalador para distintos sistemas operativos. En este caso, como estoy en Windows 10, voy a descargar el de Windows. Pero como pueden ver, está disponible también para otros sistemas operativos. Si bajamos, aquí vamos a ver algunas notas de las versiones que se han lanzado. Pero aquí está el instalador, donde dice Download the Installer. Solamente damos un clic. Y con esto me muestra algunas versiones que puedo descargar. Aquí está, por ejemplo, la versión 11.3. En realidad no está disponible, pero sí está disponible para Mac OS X. Los manejadores de bases de datos también, como decíamos, tienen un monitoreo generalmente integrado, ¿no? Si no tengo acceso a una aplicación, a una herramienta de monitoreo, pues otra alternativa es hacerlo aquí. Miren, aquí en Postgres, por ejemplo, tengo que le llaman dashboard. Y esto lo que hará es ejecutarlo. Me va a pedir una confirmación de Windows para poder ejecutar este programa. Le voy a dar que sí. Este es un poco más ya orientado a base de datos. O sea, vean, tengo las sesiones del servidor, transacciones por segundo, obviamente pues no estoy haciendo nada. El número de registros que estoy insertando, actualizando, borrando, registros que estoy leyendo, bloqueos. ¿Se acuerdan que hablamos de bloqueos que estoy haciendo en la base de datos? Aquí tengo las sesiones
sesiones que tengo, pues obviamente no estoy haciendo nada, decíamos, bloqueos también, que tengo en la base de datos. Entonces, cuando estamos haciendo actividades en la base de datos, también pueden cambiar estas métricas. En SQL, me cambio acá a SQL, aquí tienen algo equivalente que se llama Activity Monitor. Vamos al siguiente. Y aquí me pide una contraseña con mi base de datos. Que aquí, si observan, pues tiene algo también de sistema operativo. Muy bien, voy a dar al siguiente. Y con esto me pide el puerto para mi servidor de la base de datos. Vean, aquí tiene el porcentaje del procesador. Entonces, lo que decíamos, es común que si estoy monitoreando la base de datos, pueda monitorear el sistema operativo o cosas del sistema operativo. Lo que no es común es al revés, que el sistema operativo pueda monitorear la base de datos. No, pero aquí están los procesos, los tiempos de las tareas en espera, las IOs de la base de datos en tal, como tal, los requests en batch que se están haciendo por segundo, etcétera. Los procesos como tal que estamos ejecutando, los queries, bueno, aquí vean que ponen los queries, los archivos, etcétera, ¿no? Esos son que los archivos. Entonces, los archivos de nuestra base de datos y demás, ¿no? Entonces, no importa cómo, lo importante es que en el punto 3 que les decía es de las métricas, hagamos el ejercicio de ver, de reiniciar el servicio, apagarlo, reiniciar, abrir la interfaz gráfica y concluir cuál de los manejadores parece que consume más recursos. Entonces, a partir de este análisis, deberían de poder concluir cuándo. Si tienen más manejadores, pues hagan el ejercicio con 2 o 3 para que sea más obvio, más claro cuáles son. Vamos al siguiente. Y con esto ya listo. ¿Ok? ¿Dudas? No. Ok. Entonces, el siguiente punto, el punto 4, dice, determina los servicios asociados para al menos 2 manejadores de bases de datos, así como los procesos relacionados al mismo manejador de base de datos. Este parecería que ya lo hicieron, ¿no? Vamos al siguiente. Como decíamos, algunos ejercicios son reciclados con algunas modificaciones. Entonces, si me voy a los servicios, ya dijimos, por ejemplo, SQL, pues ahora ustedes ya sabrán que estos son los servicios de SQL. Pero me voy a ir, déjenme ver dónde. Aquí. Aquí tenemos algo que le llamamos procesos, que era lo que veíamos al inicio. Acuérdense, este administrador de tareas, ¿cómo lo sacamos? Control Alt del, ¿no? Que es administrador de tareas. Esto es lo mismo que la base de datos que vamos a utilizar en nuestro día a día. Resulta, aquí está, ¿dónde está? Aquí miren, tengo SQL, pero este SQL es la interfaz gráfica. Entonces, cuando yo inicio un servicio, déjenme, voy a ir acá, SQL. Bueno, ya me puso este que es el de Postgres, ¿no? Por cierto. Vean que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé, 10 servicios de Postgres. Bueno, más bien, perdón, me equivoqué. 10 procesos de Postgres. 10 procesos de Postgres. Pero servicios solamente tengo 1. Aquí me voy a regresar. Postgres. Solamente tengo 1 en ejecución. Entonces, ¿qué son estos 10 procesos? Postgres, vamos a aumentar. Inicia la contraseña de tu usuario. Recuerda que el servicio de Postgres tengo 1. Miren, lo voy a detener. Vean que aquí tengo muchos, ¿no? Vamos a esperar por el último. Muy bien, déjenme ver si lo puedo. Vamos a dar en finalizar. Y con esto ya tengo PostgreSQL instalado. Ahora vamos a probarlo. Vamos a ir aquí en nuestros programas de Windows y vamos a buscar la carpeta PostgreSQL, la versión que hemos instalado. En mi caso he instalado la 11. Entonces, aquí está PostgreSQL 11. Aquí están los add-ons o complementos. Y importante decir en esta carpeta PostgreSQL 11. Entonces, aquí está, y aquí están mis procesos de Postgres.
Entonces los voy a detener. ¿Cómo veo? ¿Cómo veo para que vean? Esto no nos sirve. Quiero que vean el estatus, ¿no? Ahí está. Entonces tengo mi servicio de Postgres, está iniciado, en estado iniciado, lo que decíamos, y tengo procesos, los voy a detener. Lo voy a detener el servicio. Vean cómo lo detuve y me quitó los procesos. Entonces lo voy a volver a iniciar. Primero tienes que conectarte, dame el servidor. Ok, voy a decirle localhost, entonces simplemente le voy a dar un enter. Luego me dice, lo inicié y ya me puso procesos de Postgres. Luego me dice qué puerto. El puerto por defecto. Vean que voy a iniciar el otro. El username también por defecto, Postgres. Vamos a dar un enter. Inicia la contraseña de usuario. Recuerda que al instalarlo... Ya inicié otro y me pone más procesos de Postgres. Esta es la manera en la que podemos interactuar con Postgres desde consola. Okay. Si quieres tener accesos rápidos o... Entonces, nosotros lo que habíamos comentado es que tengo servicios. El servicio se instala o se crea cuando hago la instalación del manejador de base de datos. Hasta ahí está bien. Cuando yo lo inicio, crea procesos. En Linux también sucede. Crea procesos. ¿Qué son los procesos? Son, si programan, serían algo así como el equivalente a esos threads, ¿no? O a esos hilos que tiene la base de datos para hacer varias peticiones o para atender varias peticiones al mismo tiempo. Entonces, no hay un mapeo uno a uno. Es decir, no tengo un servicio y un proceso. Como pueden ver, generalmente tenemos un servicio o varios servicios y varios procesos. Entonces, son dos cosas diferentes. Una cosa es el servicio, que es el que me permite habilitar la funcionalidad general de la base de datos. Y otra cosa es el proceso, que son los procesos internos de la base de datos para que yo me pueda conectar y hacer varias ejecuciones o varias tareas o actividades al mismo tiempo. ¿Sí queda claro? ¿Dudas? Sí. Pues lo voy a detener y vean cómo me quita los procesos. Al final, lo que pesa en una computadora no son los servicios, en realidad son los procesos que estoy ejecutando. Y vean cómo a nivel proceso, inclusive aquí les dice cuánto está gastando de memoria cada uno, etcétera. No puedo saber exactamente qué es lo que están haciendo porque estos ya son internos del motor de base de datos. ¿Los puedo cancelar? Sí, miren que le puedo dar aquí y finalizar. No lo voy a hacer. ¿Qué pasaría si le doy finalizar tarea? ¿Qué creen que sucede? ¿Podríamos quitar una funcionalidad al Postgres? Exacto. Podríamos desde desconectar usuarios, quitar alguna funcionalidad e inclusive perder datos, ¿no? Corrupción de datos. Obviamente no se recomienda. Vean que estoy hablando de sistema operativo y no estoy hablando de la base de datos propiamente. O sea, quiere decir que alguien, véanlo así, alguien con acceso a nuestra computadora podría causarnos un gran daño. Voy a detener el otro de Postgres y vamos a ver SQL, ¿no? Vean, aquí SQL tengo estos dos. Si yo bueno, aquí hay más, creo. Son esos dos. Entonces, aquí me voy a SQL. De SQL, pues tengo los servicios. Vean que SQL a lo mejor me pone más servicios, pero menos procesos. Voy a inicializar el otro que está acá. A ver. Y vean, aquí ya me puso otro. ¿Ok? Voy a inicializar este. Tienen funciones diferentes los otros, ¿no? El básico es el de SQL Server, ¿no? Que es. Y ya tenemos otros. Entonces, SQL, acá está el otro, ¿no? SQL más o menos hace una
sí hace un mapeo 1 a 1. Lo que les pido es que hagan el ejercicio para ver o confirmar si es así o no. En términos generales, déjenme detener estos. Detengo este, que es para el disco duro, por cierto, lo usan. E inclusive aquí, como le ponen más o menos los nombres, podríamos saber como que para qué los usa. Pues tendríamos una mayor idea. Vean, ya los detuve y ya no los tengo aquí. Me voy a ir a las aplicaciones. Estos son procesos, ¿no? Me voy para arriba y aquí están las aplicaciones. Esta aplicación es de SQL, pero es la interfaz gráfica. Yo no tengo el servicio iniciado. Recordemos que la interfaz gráfica es independiente. Miren que aquí también tengo la de Postgres y tampoco tengo el servicio iniciado. Ok. Ya nada más dirían por no dejar, vamos a... pues el de María está iniciado. Entonces, a ver. El de MariaDB, por acá está MariaDB, no. MariaDB, como saben, es un hermanito, ¿no? Es el hermano no deseado de MySQL, ¿no? Entonces, MariaDB les aparece como MySQL todavía. En algún momento seguramente ya le van a cambiar el nombre, pero pues ahí está. Si tuviéramos, yo no tengo MySQL, estoy que lo instalo, pero me resisto, ¿eh? Bueno, si tuviera Oracle, que ese sí lo estaba instalando, pero me interrumpieron. Ya mi pobre máquina creo que no da. Pero si tuviéramos Oracle o MySQL, sucede lo mismo, ¿no? DB2 sucede lo mismo. Tenemos un servicio y tenemos procesos. ¿Ok? ¿Dudas? No. Entonces dice, determina los servicios asociados para al menos 2 manejadores de bases de datos, que es lo que habíamos hecho en la práctica anterior, y los procesos relacionados a ese manejador. Entonces, para que sepan cuáles son los procesos, la forma más fácil, lo detengo, veo cuáles son y ahí los marcamos, ¿no? La otra es, pues si no saben o no les aparece, pues ya saben buscar en internet, ¿no? ¿Cuáles son? Sugerencia, reinicia los servicios para que puedan determinarlos. O sea, para que digan, pues tengo estos procesos. Es más, creo que aquí en los procesos, déjenme ver, no aquí. Déjenme ver. ¿Dónde estoy? Aquí. Pues les dice cuántos tiene, ¿no? O sea, hay 115. Cuando yo inicializo MariaDB, pues aquí cambiará, ¿no? Y dirá 116. Claro, no estoy haciendo otra cosa en la computadora, ¿no? Cuando inicializo Postgres, pues dirá que ya vimos que son más, entonces dirá 120 o cosas así, ¿no? Pues al menos sí les puede dar una idea de cuántos son los que se están cargando o inicializando. Ok. Luego el punto 5, ya nos tenemos que ir. Bueno, voy a hacer uso de mi quinta enmienda, ¿no? Ya casi. Investiga en Internet, punto 5. Investiga en Internet, esa es de investigación, 3 herramientas de monitoreo para base de datos. Para base de datos, no solo sistema operativo. Entonces, no nada más le pongan monitoring, ¿no? Monitoring tools, por ejemplo, porque les va a poner ahí muchas cosas. Es más, hay herramientas que solo nos monitorean redes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la que nos interesa a nosotros son qué opciones tenemos de herramientas que nos monitoreen la base de datos. Lo que dijimos es que las herramientas que monitorean la base de datos generalmente también monitorean el sistema operativo y algunas cosas de redes inclusive, no viceversa. Por eso es que les pongo no solo sistema operativo. Hay algunas herramientas que tienen algún nombre
y les ponen monitorear el sistema operativo. Y luego también tienen la funcionalidad para monitorear la base de datos, pero es con otro nombre o es una DIN o algo adicional, ¿no? Entonces, investiga en Internet 3 herramientas de monitoreo para base de datos y determina para cada una 2 ventajas y 2 desventajas, o sea, ventajas de esa herramienta, desventajas de esa herramienta, 2, así como 2 métricas que podrían ayudarnos a nosotros como DBAs. O sea, ¿qué nos pueden monitorear? ¿Ok? Luego el punto 6 dice, identifica las 3 actualizaciones de aplicaciones instaladas en la máquina en el sistema operativo. Bueno, aquí en realidad, déjenme ver cómo se van a... Es que hay una parte que se llama Windows Update. ¿Alguien sabe? Ay, ¿cómo se...? Creo que viene Add. Programs. ¿Qué es esto? No me acuerdo. No. Lo que quiero es, ya ven, cuando actualizamos nuestra computadora, hay una parte donde vemos, a ver esto, ¿cómo se manda a llamar? Pues creo que aquí está. Sí. Hay uno que dice Windows Update, ¿no? Aquí dice investiga e identifica las 3 últimas actualizaciones de aplicaciones instaladas en la máquina del sistema operativo. Entonces aquí, bueno, este es de Windows, ¿no? Las actualizaciones del sistema operativo, pero específicamente lo que estamos pidiendo es qué es lo que se ha actualizado en esta computadora. Entonces hay una parte que se llama historial, ¿no?, de actualizaciones. Y aquí pueden ver lo que hemos estado actualizando. Actualización. Pero ¿saben qué? Que este es de Windows. Bueno, este también nos sirve, ¿no? Porque estas son las actualizaciones que se han hecho de Windows. Pero, ¿saben? Yo quería... acá está. De las aplicaciones. Aquí está en aplicaciones. Aplicaciones instaladas. Y aquí sí van y le dicen por ordenar por fecha de instalación. Ya lo tenía así. Pues aquí les dice lo que han actualizado. No vean lo que yo actualizo, pero lo que han instalado. Entonces es importante también que nosotros sepamos que en esa computadora se pueden instalar otras cosas. ¿Cuándo se instalaron? ¿Por qué? Pues porque a veces todo está funcionando bien y de repente algo deja de funcionar. Y a veces instalaron un agente, instalaron una nueva versión de algo y dejó de funcionar o no funciona igual, ¿no?, que como funcionaba. Entonces, pues es importante también que lo podamos identificar. Entonces, aquí dice identifica las 3 últimas actualizaciones de aplicaciones instaladas en la máquina, en el sistema operativo, o sea, estas, ¿no? Aplicaciones instaladas en la máquina. ¿Ok? Luego, el punto 7 dice, investiga en Internet los conceptos de SLA y OLA. Esos, pues sí, es investigarlos. ¿Qué es un SLA? Así, Service Level Agreement. A lo mejor ya lo han escuchado. ¿Y qué es un OLA? Operational Level Agreement. Explica las diferencias. O sea, no crean que me tienen que dar todo un tratado de diferencias de SLAs y OLAs, ¿no? Un resumen, ¿no? Explica las diferencias. Hay una diferencia sustancial, ¿no?, entre ellos. Explica las diferencias y ejemplifica cómo se puede aplicar a un proceso de base de datos. Entonces, ¿en qué caso aplicaríamos un SLA? ¿En qué caso aplicaríamos un OLA, ¿no?, para la base de datos? Un ejemplo, ¿no?, básicamente.
¿Ok? ¿Dudas? Puntos 6 y 7 pues son de investigar. Puntos 5 y 7 son de investigar, ¿no? En internet. Acuérdense, no es traducir ni nada, o sea, si lo encuentran es copy-paste o la imagen y ya con eso seguramente entenderé. Bueno, esta parte sí lo tienen que escribir, ¿no? Ustedes, ¿cuál es la diferencia? Pues eso es lo que ustedes identifiquen y un ejemplo, pues también lo tienen que poner ustedes. Y punto 8 es escenario. Se necesita monitorear el procesador, memoria y disco duro, ¿no? Más o menos lo que hicimos, ¿no? De un servidor de base de datos. Define los siguientes 2 procedimientos en donde incluyas al menos 3 métricas de cada uno y que responda a las preguntas: ¿qué monitorear? ¿Cómo se va a llevar a cabo el monitoreo? ¿A quién reportar los eventos? ¿Y qué acciones se seguirán resultado de ese monitoreo? Vean que vamos a monitorear lo mismo: procesador, memoria, disco duro. Esto es teórico, ¿no? Es definir un procedimiento. Pero debería de haber cosas que cambien entre un procedimiento reactivo y un procedimiento proactivo. Entonces, hay similitudes en algunas cosas, pero en otras tenemos que hacer una distinción. Reactivo es: ya tengo un problema. Estoy monitoreando el porcentaje de procesador y ya llegó al 100%. Entonces ya tengo que reaccionar. Proactivo es: estoy monitoreando el procesador y cuando llegue al 80% voy a tomar una acción. Por ejemplo. ¿Ok? Entonces me tienen que indicar, son 2 procedimientos y me tienen que indicar para cada uno qué es lo que están monitoreando, que bueno, ahí básicamente está. ¿Cómo lo monitorearían? Ay, no sé si exista. ¿Cómo se llevará a cabo ese monitoreo? O sea, ¿qué propondrían ustedes? ¿A quién les reportarían los eventos, las alertas, la falla, si es que ya es activo, y qué acciones se seguirán resultado de ese monitoreo? Si es proactivo, pues ya lo hemos dicho, ¿qué hago para que no suceda algo? Un incidente, un problema. Si es reactivo, ya tengo el problema. ¿Qué hago para resolverlo? ¿Qué voy a monitorear? ¿Qué acciones voy a seguir una vez que ya se presentó ese problema? ¿Ok? ¿Dudas? No, ninguna. No. Ok, pasemos a la parte triste, and we are going to close with this. La parte triste es, ya saben, que no sea dentro de un mes, ¿no? Yo tengo una propuesta. By the way. ¿Cuál es la propuesta? Ok, listo. Bueno, entonces lo dejamos para el día jueves 23 a las 10 de la noche. Bueno, a las 11 pues, ¿no? A las 11 de la noche. El jueves después de nuestra sesión, sobre todo por si tienen alguna duda. Ok. Ok. Sí, está bien. Entonces, si tienen alguna duda en el Inter, o sea, antes del jueves, me pueden mandar un mensajito en la plataforma y ahí les respondo, ¿no? Y si no, pues el jueves aclaramos algo, pero la idea sería entregarla el mismo jueves, ¿no? En la noche. ¿Ok? Ok. Se lo subo ahí a la plataforma para que lo tengan
y lo puedan realizar. Gracias, maestro. Okay. Listo. So if you have not any additional question, we can close here. Gracias. Gracias, que tengan buen fin de semana.